Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Musicoterapia. Hoy vamos a compartirles acerca de las demencias y las intervenciones que se pueden realizar desde musicoterapia en el ambiente hospitalario, cuando una persona con demencia ingresa a un hospital, por ejemplo. En primer lugar, contarles rápidamente de qué se tratan las demencias. Las demencias son un síndrome secundario a una afección cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que es un síndrome adquirido. Y cuando decimos síndrome, hacemos referencia a un conjunto de síntomas, de trastornos cognitivos y conductuales. El DSM-5 ubica las demencias dentro del trastorno neurocognitivo mayor. Y estos son los puntos que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, donde se hace especial hincapié en que las demencias interfieren directamente en las actividades sociolaborales y las actividades de la vida diaria. Existe un deterioro respecto al funcionamiento previo de la persona, el funcionamiento cognitivo, un déficit en las habilidades instrumentales, que esto quiere decir el uso del dinero, del transporte, de la comunicación, y un déficit en las actividades básicas, que son la higiene y la alimentación. En la clínica, generalmente, el médico neurólogo o desde las evaluaciones que se realizan en neuropsicología, se realiza un diagnóstico diferencial entre las demencias y el deterioro cognitivo leve, que en otro momento vamos a ver bien de qué se trata esta diferencia y cuál es la diferencia principal. Y también se busca realizar un diagnóstico diferencial con la depresión, porque suelen tener algunos síntomas, sobre todo en las etapas iniciales de las demencias, algunos síntomas muy parecidos al deterioro cognitivo leve y a la depresión. Entonces se busca hacer este diagnóstico diferencial, que es muy importante porque cuando se realiza este diagnóstico vamos a saber bien el tipo de tratamiento y los objetivos que nos vamos a plantear para estos tratamientos para llevar a cabo, ¿no? Para las personas. En estas diapositivas rápidamente les voy a mostrar un poquito acerca del recorrido que se realiza dentro de la clínica médica ante un paciente con una sospecha de demencia o que ingresa al consultorio con quejas por pérdida de memoria. Entonces, se realiza primeramente una entrevista con los familiares, con la persona también. Se empiezan a descartar algunos posibles diagnósticos, se realiza un registro de fármacos que ingiere la persona, los hábitos de la vida diaria, luego después estudios más relacionados con la medicina, por ejemplo, tomografías computadas y demás. Luego se realiza una evaluación neurocognitiva también, que uno de los principales test que se toman es el Mini-Mental, así como para hacer un diagnóstico rápido, y luego después los neuropsicólogos y las neuropsicólogas, tienen baterías ya previstas para este tipo de diagnósticos. Se realiza una valoración de resultados y luego desde allí se empieza a hacer un planeamiento de cómo se va a realizar el tratamiento, ¿no? Vemos, es muy importante que si realmente existe una demencia, un plan de cuidados, establecer un plan de cuidados multidisciplinar al paciente y a la persona cuidada también. Y y si son otros diagnósticos, se empieza también con el seguimiento individualizado. Como decíamos antes, las demencias son un síndrome adquirido por una afección cerebral. Entonces existen diferentes causas de las demencias. Acá las podemos ver en la diapositiva. Existen causas irreversibles, como puede ser muy probable que aparezca esta demencia por un accidente cerebrovascular previo, por diabetes, por enfermedades cardiovasculares o otros síntomas según partes del cerebro en que se produzca esta enfermedad vascular. Entonces, generalmente nosotros en un hospital podemos encontrar estos dos tipos de causas de demencia, ¿sí? O incluso también la demencia mixta, donde se unen estos dos tipos de demencias. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué llega una persona con Alzheimer a una internación? Una persona con Alzheimer generalmente puede ingresar a la guardia de un hospital y transcurrir un periodo de internación por una infección urinaria, por neumonía, por una fractura o por deshidratación. Con esto no quiero decir que no existan otras causas de internación, pero vamos a hacer hincapié en estas 4 que quizás son las que mayor prevalencia tienen y las que
comúnmente podemos encontrar en el ambiente hospitalario. Vamos a hablar primero de la infección urinaria. La infección urinaria generalmente puede provocar en el paciente una confusión y la incapacidad para realizar las tareas que solían hacer bien, podemos decir, ¿no? Causa cambios en el comportamiento y mucho dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer desde musicoterapia, no? Los principales objetivos que nos podemos plantear, estos son algunos, podemos encontrar más, obviamente, y de acuerdo también a la persona, que va a ser el tratamiento bastante individualizado también, con lo que uno se va a encontrar cuando ingresa a la habitación. Podemos trabajar sobre la disminución de la percepción del dolor, podemos facilitar la orientación, como esto que decíamos, ¿no? Que el paciente llega con una confusión, entonces podemos facilitar la orientación mediante experiencias musicales conocidas y también con esto, al facilitar la orientación, también permitimos que se disminuyan algunos comportamientos que quizás pueden provocar, por ejemplo, agitación. Entonces también podemos disminuir la agitación que generalmente genera la confusión y la desorientación. En una neumonía podemos encontrar generalmente un paciente que tiene dificultades para respirar, también puede estar desorientado o puede estar vinculado a la ventilación mecánica y cambios en la frecuencia cardíaca, que puede estar alta o baja, incluso en una neumonía. Entonces, si pensamos en un paciente que quizás todavía no está conectado a la ventilación mecánica, seguramente va a tener dificultades para respirar. Entonces, desde musicoterapia, lo que podemos hacer es trabajar con técnicas que estén referidas a mejorar la respiración, disminuir también la agitación que puede provocar que la persona no esté respirando bien, o la ansiedad, o también esta persona puede estar desorientada. Entonces pensemos, una persona desorientada puede estar más ansiosa, puede tener mayor agitación, entonces desde musicoterapia, desde algunas experiencias musicales y desde técnicas específicas, vamos a favorecer, como decíamos antes, a que la persona esté más orientada, incluso esté menos agitada y menos ansiosa. Entonces va a tener menores dificultades para respirar. Pensemos que nosotros cuando quizás estamos más ansiosos o más agitados, respiramos mucho más rápido. Entonces, en este momento necesitamos que la persona esté tranquila y que respire y que tenga una mecánica respiratoria un poco más lento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ayudar desde ese sentido. Los objetivos van a ser esos. Si la persona, por ejemplo, está vinculada a una ventilación mecánica, generalmente cuando se le empiezan a disminuir la cantidad de medicamentos que están ayudando para que esa ventilación sea efectiva, se le va a empezar a retirar la medicación, la persona se va a empezar a despertar de ese momento, se va a encontrar en un lugar donde no va a saber dónde está, va a estar agitado también y sobre todo va a estar, por ejemplo, en la ventilación mecánica generalmente se le coloca un tubo por la boca, ¿no? Entonces, imaginémonos que una persona con una demencia se despierta en un lugar que no conoce, con un tubo en la boca. Entonces, ¿nosotros cómo podemos ayudar a eso? Favorecer la orientación, acompañar ese proceso también de extubación, que eso también lo podemos ver en algún otro momento, y también, obviamente, favorecer otra vez a la orientación. Luego, una persona también con demencia puede ingresar a un hospital, por ejemplo, lo más común es con una fractura de cadera. Pensemos en una persona mayor que quizás tiene un diagnóstico de Alzheimer, entonces ingresa al hospital con una fractura, por ejemplo, de cadera. Otra vez, la persona quizás va a sentir mucho dolor, obviamente pensemos en una fractura, va a ser muy doloroso. Por este dolor quizás se le están aplicando muchísimos analgésicos. También se produce la desorientación. Fíjense que la desorientación es algo que podemos encontrar en todas estas causas de internación. Y además pensemos también en la inmovilización que se genera, porque la persona obviamente no se puede mover por estar con una fractura. Entonces todo esto genera mayor incomodidad, mayor ansiedad, mayor desorientación. Quizás si la persona está en etapas avanzadas de la demencia, no va a comprender por qué tiene que quedarse en una cama inmovilizado, ¿no? Entonces, también se le pueden aplicar más analgésicos, va a pasar de que quizás esté más desorientada. Entonces, desde musicoterapia, otra vez, lo mismo. Colaborar con la disminución de la percepción del dolor,
Lo que también esto ayuda a que quizás si la persona siente menos dolor, se le apliquen menos cantidades de analgésicos, facilitar la orientación. Con esto también ayudamos a que quizá la persona esté un poco más tranquila, menos ansiosa, y este proceso de inmovilización, de que no puede pararse, de que no puede ir al baño y demás, sea menos incómodo. Y bueno, ¿y qué pasa con el delirium en personas con demencias hospitalizadas? El delirium puede ser, como decíamos antes, una causa de demencia o incluso en personas que ya padecen una demencia, que ya tienen un diagnóstico de demencia, que quizás transcurren una hospitalización prolongada, suele aparecer este delirium más acentuado, donde se observa mayor desorientación, mayor agitación. Entonces, nosotros de musicoterapia, nuevamente, con técnicas específicas, vamos a trabajar para prevenir este delirium, en primer lugar, y para disminuir el delirio. Vamos a realizar en un ambiente hospitalario, sobre todo, tratamientos relacionados a lo focal, ¿no? Que puede ser esto, la disminución del dolor, favorecer la orientación, o también un proceso, un tratamiento procesual, de acuerdo siempre a la persona y a la cantidad de días también que puede llegar a estar hospitalizado, ¿no? Para hacer un breve resumen, vamos a pensar en algunos de los objetivos que nos vamos a plantear desde musicoterapia para personas con demencia que se encuentran hospitalizadas. Uno de los objetivos puede ser la movilización para prevenir escaras y úlceras en pacientes nuevamente que por ahí tienen una internación prolongada. ¿Cómo puede realizarse esta movilización? A través de la ejecución de instrumentos, por ejemplo. Vamos a facilitar la orientación para reducir la ansiedad. Vamos también a realizar atención a familiares y cuidadores. ¿Para qué? También para reducir la ansiedad, para acompañar en procesos quizás de duelo, en la angustia, ¿no? Vamos también a estimular y a rehabilitar las funciones motoras y cognitivas, facilitar la sociabilización y también favorecer la motivación. Sobre todo, vuelvo a repetir, en estos ambientes, en el ambiente hospitalario, donde, bueno, muchas veces los procesos suelen ser muy difíciles y una internación irrumpe de forma abrupta muchas veces en la rutina, y no solamente de la persona que se encuentra internada, sino también de los familiares y los cuidadores. Bueno, fue bastante rápido y fue muchísima información. Déjenme en los comentarios si se pudo entender, si fui clara con todo lo que expliqué y qué más les gustaría saber acerca de la musicoterapia, sobre todo en la atención de pacientes con demencia. A continuación, acá les voy a dejar una diapositiva con algunos de la bibliografía que utilicé para este material, que la pueden buscar. Algunas están en internet. La pueden buscar y pueden leer también. Hay muchísimas investigaciones también que hablan de esto. Quiere decir, bueno, que más allá de la experiencia que hoy les puedo transmitir, hay mucha evidencia científica que nos cuenta sobre estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, por escuchar. Y nuevamente, déjenos en los comentarios qué temas les gustaría saber y si esta información les sirvió, no duden en compartirla porque seguramente quizás a otro también le puede ser muy útil. Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día.